¿Qué pensarías si te dijera que la historia que conoces sobre tus raíces podría estar incompleta, incluso manipulada? Durante siglos, la narrativa bíblica de los descendientes de Cam fue distorsionada para justificar esclavitud, racismo y segregación. Pero aquí viene lo impactante: lo que se te ha contado no es toda la verdad. Detrás de estas historias hay un legado de grandeza, secretos espirituales y revelaciones ocultas que podrían cambiar por completo cómo percibes el pasado. Este video no es solo para curiosos, sino para aquellos que buscan respuestas. ¿Qué conexión tiene África con los misterios bíblicos? ¿Cómo las civilizaciones antiguas desafiaron los estereotipos que se impusieron sobre ellas? Y lo más importante, ¿cómo estas historias moldean quiénes somos hoy? Si alguna vez sentiste que hay más por descubrir sobre tu identidad, prepárate, porque este viaje está lleno de revelaciones que no te dejarán indiferente. La maldición de Canaán es uno de esos misterios bíblicos que ha sido malinterpretado una y otra vez a lo largo de la historia. ¿Te imaginas usar un pasaje antiguo para justificar el racismo o la segregación? Pues esto es precisamente lo que ha sucedido en múltiples ocasiones. Durante siglos se manipuló esta narrativa para crear divisiones y prejuicios, pero ¿acaso esa era la intención original? Aquí comienza el viaje para desentrañar la verdad detrás de estas revelaciones ocultas. A lo largo de los años, esta malinterpretación fue utilizada para alimentar sistemas opresivos como la esclavitud y el colonialismo. En el siglo XIX, por ejemplo, algunos teólogos respaldaron la idea de que los descendientes de Cam, maldecidos por Noé, estaban destinados a la servidumbre. Estas ideas no solo resonaron en sermones religiosos, sino que también se convirtieron en parte de las políticas que afectaron a millones. Es increíble cómo una mala interpretación puede impactar generaciones enteras, ¿no crees? Sin embargo, estudiosos contemporáneos han desmantelado estas creencias erróneas. Ahora sabemos que la maldición no tenía nada que ver con razas específicas, sino con acciones y comportamientos humanos. No hay evidencia que conecte esta narrativa con una condena a los pueblos negros. De hecho, algunos supuestos descendientes de Canaán fundaron civilizaciones impresionantes y avanzadas. Esto nos recuerda lo importante que es leer entre líneas y buscar el contexto original. Aquí hay un secreto espiritual que no podemos ignorar. Siempre debemos cuestionar cómo se han interpretado los textos antiguos. ¿Quién los interpretó? ¿Qué intereses ocultos había detrás? Estas preguntas nos ayudan a desentrañar las intenciones originales y a enfrentarnos a siglos de prejuicios. Al fin y al cabo, entender la verdad es un acto de resistencia contra las narrativas que buscan dividirnos. Y entonces surge la gran pregunta: ¿qué pasó con las civilizaciones descendientes de Cam? ¿Cómo dejaron su marca en la historia? ¿Y qué podemos aprender de ellas? Prepárate, porque lo que viene a continuación nos llevará a descubrir conexiones sorprendentes entre cultura, legado y espiritualidad. Las civilizaciones asociadas con los descendientes de Cam son un testimonio impresionante de la riqueza cultural y la innovación humana. Egipto, Nubia y Etiopía, entre otras regiones africanas, dejaron una huella imborrable en la historia. ¿Sabías que los egipcios, según la Biblia y otras fuentes, son considerados descendientes de Cam? No solo construyeron las pirámides, sino que desarrollaron sistemas matemáticos y médicos avanzados que todavía nos asombran. El legado de Nubia, por ejemplo, destaca por su valentía y habilidad en la guerra. Esta civilización, a menudo eclipsada por Egipto, poseía una arquitectura única y era rica en recursos naturales, como el oro. Etiopía, por otro lado, es mencionada en la Biblia como una tierra de sabiduría y espiritualidad, donde la reina de Saba tuvo un encuentro trascendental con el rey Salomón.
¿No es fascinante pensar cómo estas historias conectan los relatos bíblicos con las culturas antiguas? A pesar de estos logros, durante siglos se ignoraron o minimizaron las contribuciones de estas civilizaciones debido a narrativas eurocéntricas. Se promovió la idea de que África estaba atrasada, lo cual no podría estar más lejos de la realidad. Si reflexionamos, ¿cuántas veces hemos sido víctimas de historias incompletas? Es tiempo de recuperar y celebrar el verdadero impacto de estas civilizaciones en la humanidad. Hoy en día, arqueólogos y teólogos trabajan juntos para redescubrir estos secretos espirituales y culturales. Los descubrimientos recientes, como antiguos textos y artefactos, nos invitan a repensar la historia tal como la conocemos. Por ejemplo, las ruinas de Aksum en Etiopía nos muestran un reino que no solo era poderoso, sino que también mantenía relaciones comerciales con el mundo antiguo. La pregunta que queda es, ¿cómo esta rica herencia fue manipulada para justificar opresiones históricas? Entender este punto nos llevará a reflexionar sobre el impacto que tuvieron estas narrativas en la construcción de desigualdades y cómo podemos deshacerlas. Durante siglos, la idea de la descendencia de Cam fue utilizada como una herramienta para justificar injusticias. En el apogeo del colonialismo, las élites europeas manipularon esta narrativa bíblica para legitimar la esclavitud y la opresión de los pueblos africanos. ¿Cómo es posible que un texto sagrado se usara para apoyar sistemas tan crueles? Es aquí donde vemos cómo las interpretaciones interesadas pueden cambiar el curso de la historia. Un ejemplo claro es el comercio transatlántico de esclavos, donde se afirmaba que los africanos eran descendientes directos de Cam, destinados a la servidumbre. Esta idea no solo fue predicada desde los púlpitos, sino también reforzada en tratados políticos y documentos legales. El impacto fue devastador, ya que deshumanizó a millones y perpetuó estigmas que aún persisten. Sin embargo, la historia también nos muestra resistencia. Líderes como Frederick Douglass y Sojourner Truth desafiaron estas ideas, utilizando la Biblia para promover la igualdad y la dignidad humana. Este contraste revela una verdad poderosa. Las Escrituras no tienen la culpa, sino quienes las interpretan con fines egoístas. Esto nos invita a reflexionar sobre cómo se usan las creencias espirituales en la actualidad. Hoy, teólogos y académicos trabajan para desenmascarar estas narrativas distorsionadas, mostrando que no hay evidencia bíblica que respalde la inferioridad de un grupo humano. En cambio, enfatizan el mensaje de unidad y justicia que atraviesa las Escrituras. ¿Qué pasaría si más personas cuestionaran las versiones de la historia que se les enseñaron? Este es un llamado a investigar más allá de lo superficial. Pero para entender el impacto completo de esta distorsión, debemos profundizar en cómo estas narrativas moldearon la percepción global de África y sus pueblos. Lo que descubrimos en el siguiente tema podría cambiar nuestra forma de ver el legado africano y su conexión con las historias bíblicas. África y sus tradiciones tienen un vínculo profundo con las historias bíblicas relacionadas con Cam y sus descendientes. Cuando se exploran las antiguas civilizaciones africanas, desde esta perspectiva, surge una narrativa rica y compleja que contrasta con las visiones eurocéntricas impuestas durante siglos. Por ejemplo, la influencia de culturas como la etíope y la egipcia está presente tanto en la Biblia como en descubrimientos arqueológicos. Esto abre una ventana a una historia que merece ser rescatada. Las tradiciones africanas, muchas veces etiquetadas como primitivas o paganas, poseen elementos que resuenan con conceptos bíblicos. En Etiopía, por ejemplo, la Iglesia Ortodoxa etíope ha preservado una conexión única con el cristianismo primitivo. Además, prácticas como los rituales de comunidad o las formas de justicia tribal recuerdan valores espirituales descritos en la Biblia.
Este paralelismo nos invita a reconsiderar cómo vemos las raíces africanas en relación con los misterios bíblicos. A pesar de esta riqueza cultural y espiritual, la historia de África fue manipulada para despojarla de su relevancia. Durante el colonialismo, se ignoraron las contribuciones africanas a la civilización global. Es hora de romper con estos estigmas y reconocer la conexión entre los descendientes de Cam y el pueblo negro como una fuente de fortaleza y sabiduría. Aquí radica un secreto espiritual que muchos aún no han explorado. Para resguardar esta herencia es fundamental redescubrir las historias que no se cuentan en los libros de texto tradicionales. Esto puede incluir desde aprender sobre la reina de Saba y su legado, hasta explorar cómo las comunidades africanas preservan sus tradiciones a pesar de los desafíos modernos. Estas acciones son un paso hacia la valoración real de sus raíces. La conexión entre África, el pueblo negro y la Biblia plantea una pregunta intrigante. ¿Qué otras historias permanecen ocultas o incompletas? Es en este punto donde entran las interpretaciones modernas, que desafían las narrativas eurocéntricas y buscan una comprensión más justa e inclusiva. En la teología contemporánea, la figura de Cam ha sido reinterpretada para desmontar siglos de prejuicios y distorsiones históricas. Los teólogos modernos han comenzado a explorar esta narrativa bajo una nueva luz, resaltando el contexto cultural y espiritual que originalmente rodeaba a este personaje bíblico. En este proceso surgen preguntas clave. ¿Qué nos enseñan las Escrituras cuando las miramos sin el lente del colonialismo y el racismo? Muchos estudiosos contemporáneos han señalado que la maldición de Cam nunca fue una condena a sus descendientes, sino una reflexión sobre las dinámicas familiares y las elecciones humanas. Este enfoque subraya el mensaje de responsabilidad personal, en lugar de una imposición divina sobre pueblos enteros. Es un cambio profundo que invita a repensar cómo las historias bíblicas pueden usarse para inspirar justicia y equidad. Un ejemplo práctico de este cambio se ve en los movimientos religiosos que celebran las raíces africanas dentro del cristianismo. En iglesias de comunidades afrodescendientes, especialmente en América Latina y el Caribe, se enfatiza la conexión espiritual con el legado de Cam. Esto demuestra cómo la teología puede ser una herramienta poderosa para sanar heridas históricas y unir culturas. Sin embargo, no todos están dispuestos a aceptar estas reinterpretaciones. Hay sectores que todavía defienden narrativas más tradicionales, argumentando que cambiar estas perspectivas podría debilitar ciertos dogmas. Esta resistencia plantea un desafío, pero también refuerza la necesidad de un diálogo abierto y basado en la búsqueda de la verdad. Este esfuerzo por reimaginar la historia de Cam en la teología actual nos lleva a una reflexión más amplia sobre el impacto de las narrativas bíblicas en la identidad cultural y espiritual. ¿Qué pasaría si las historias que hemos conocido siempre tuvieran un significado más profundo? Es un pensamiento que nos prepara para explorar cómo estas ideas se entrelazan con la formación de identidades y la búsqueda de empoderamiento. La historia tiene un poder transformador, moldea cómo entendemos quiénes somos y hacia dónde nos dirigimos. Las narrativas bíblicas, como la de Cam y sus descendientes, han influido profundamente en la percepción cultural y racial a lo largo de los siglos. Pero aquí está el detalle crucial. ¿Qué sucede cuando esas historias se cuentan de manera incompleta o distorsionada? Este es un recordatorio de que recuperar la verdad histórica es un acto de empoderamiento. Para el pueblo negro, comprender las raíces bíblicas y culturales de sus antepasados no solo es inspirador, sino también sanador. Conectar con civilizaciones como Nubia, Etiopía y Egipto ayuda a desafiar siglos de opresión y a redefinir lo que significa ser portador de un legado extraordinario.
Es como encontrar piezas faltantes de un rompecabezas que completa una identidad rica y profunda. Este proceso de redescubrimiento no solo es relevante para los descendientes de Cam, sino para toda la humanidad. Al valorar las contribuciones de civilizaciones africanas en la cultura, la ciencia y la espiritualidad, abrimos la puerta a una perspectiva más inclusiva y justa. Por ejemplo, ¿sabías que las prácticas médicas egipcias influyeron en la medicina moderna? Este tipo de descubrimientos nos recuerda que estamos más conectados de lo que imaginamos. Sin embargo, para lograr un cambio real, es necesario que estas historias sean parte de la educación y el discurso público. Esto podría incluir desde talleres comunitarios hasta documentales que exploren el impacto de las narrativas bíblicas en diferentes culturas. Reconocer el valor de la historia no es solo un acto intelectual, es un paso hacia la reconciliación y el respeto mutuo. Ahora bien, ¿qué más podría revelarnos esta exploración de las raíces bíblicas? Al mirar más allá de las interpretaciones tradicionales, se abren puertas a secretos espirituales que quizás hemos pasado por alto. Y ese es solo el comienzo de una conversación más grande, una que redefine cómo vemos nuestra fe, nuestra historia y nuestro futuro. Ahora que has descubierto estas verdades ocultas, la pregunta es, ¿qué harás con este conocimiento? La historia que creíamos entender sobre los descendientes de Cam no es solo un relato del pasado, es un llamado a reivindicar el presente. Reflexiona sobre cómo las narrativas han moldeado tu percepción y qué pasos puedes tomar para construir una perspectiva más inclusiva y auténtica. ¿Te atreves a cuestionar lo que te enseñaron? Piensa en cómo puedes aplicar estas lecciones en tu día a día. Tal vez es momento de profundizar en tu propia historia, investigar más sobre tus raíces o incluso compartir esta información con otros. La clave está en usar este conocimiento para transformar creencias limitantes en herramientas de empoderamiento. Si este tema te ha hecho pensar, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. Aquí siempre encontrarás contenido que te hará reflexionar y descubrir más sobre los secretos espirituales y los misterios bíblicos. ¿Estás listo para seguir explorando? Te esperamos en el próximo video.